안녕하세요. Buenos 여러분, días. 서로 돌아보시면서 인사 Vamos a 나누시겠습니다. saludar a los hermanos que están 네, en nuestros lados. 안녕하세요. Buenos días a todos. 다시 만나 뵙게 되어서 Me da 반갑습니다. mucho gusto de SB와 verlos otra 함께한 vez. 잘 아시는 대로 담임 목사님께서는 한 주간 하와이 교회에서 성경 강연회를 인도하고 Como 계십니다. ya As sabrán, you esta all última well know, semana el Pastor Wu pastor is Wu currently está at en la Hawaii iglesia Church Hawaii delivering compartiendo el Bible seminario seminar. bíblico. 안전하게 다 일정 마치시고 돌아올 수 있도록 기도해 주시면 감사드립니다. Se les pide sus oraciones para que pueda concluir bien el seminario y que el pastor pueda regresar con bien. Y también a la misma hora, incluyendo al servidor de los varones y algunos hermanos, están en regreso de camino desde el centro de retiro de Kentucky. Se les pide sus oraciones para que puedan concluir bien y también puedan llegar con seguridad. Vamos a orar juntos. Señor Padre Santo y misericordioso, te damos gracias. Nosotros, quienes éramos pecadores, tú nos has amado primeramente. Te agradecemos por habernos regalado la salvación. Y no solamente tú nos has salvado, sino te agradecemos porque tú nos sigues sustentando por medio de la palabra mientras estamos dentro de la iglesia. Y con eso tú nos guías nuestro día en día. Señor, tú nos has comprado con tu sangre preciosa, ahora somos posesión tuya. Utilízanos conforme sea tu voluntad y conforme tu voluntad deseamos que tú nos guíes. Señor, de vez en cuando, mientras estamos en este mundo, hay veces cuando se enfría nuestro corazón o se endurezca nuestro corazón, pero ayúdanos para que tu palabra entre en nosotros y nos hagas obedecer tu palabra poco a poco. Hasta el día en cuando estamos parados ante ti, ayúdanos para que podamos ser esos cristianos quienes cuando estemos parados ante ti podemos estar firmemente elogiados y alabados por ti. También, Señor, llénanos y fortalécenos espiritualmente y carnalmente para que nada nos falte para vivir una vida cristiana. Y también dentro de los hermanos, si hay alguien quien en el corazón o espiritualmente o en la carne están pasando por una dificultad o estén malos de la salud, te pedimos que tú los sanes de pronto y tú los restaures y los recuperes enseguida. También en cualquier situación, Señor, ayúdanos para que en cualquier momento no te olvidemos de ti, de nuestro Señor, y sino solamente nos acordemos de ti, qué tan grandioso eres. Y oramos para que tú estés con el pastor Wu, para que él también, junto con los hermanos, para que pueda regresar con bien. Te pedimos que tú los protejas para que su viaje de regreso puedan venir con bien. Señor, hoy estamos aquí reunidos en un domingo para escuchar de tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo esté con nosotros y nos consuele y nos llene de la palabra que necesitamos a cada quien. Dejamos todo este tiempo en tus manos únicamente. Y oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar juntos Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3. Versículos 5 al 12. Filipenses capítulo 3, versículos 5 al 12.
Yo se los leeré. 5 al 12. El último versículo 12, vamos a leerlo juntos. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de los hebreos, en cuanto a ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Versículo 12, leamos juntos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea ya perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. El día de hoy vamos a meditar acerca del testimonio del apóstol Pablo. El libro de Filipenses nos muestra la lección acerca de lo que es la comunión. Y lo que enfatiza el libro de Filipenses, enfatiza lo que es el gozo y también quién es Cristo, nos explica muy bien. Y los cristianos salvos está enfatizando que esas personas han de permanecer dentro de la comunión, y estando dentro de la comunión nos está hablando que debemos estar unidos. También una de las características del libro de Filipenses es que está incluido varios testimonios que son muy personales también. Como el libro de Efesios, normalmente está escrito teniendo el objetivo para hablar a cierta iglesia o a varias iglesias, generalmente a ellos. Pero Filipenses es lo que apóstol Pablo personalmente ha escrito esta carta directamente para la iglesia de Filipo. Por eso también está escrito el contexto de la doctrina, pero también está muy bien derretido y deletrado el corazón y las emociones de apóstol Pablo. Por eso, por medio del libro de Filipenses, nosotros vamos a poder ver el corazón y sí, la estima de Pablo hacia los hermanos. Y así podemos ver su corazón hacia Cristo y también hacia los santos. Si leen el libro de Hechos, también van a encontrarse cómo se muestra apóstol Pablo acerca de su audacia y de su valentía. Él no tenía algún temor hacia la gente. Se puede ver varias escenas donde se encuentra tan audaz, donde no escatimó su propia vida. Saben, varias veces cuando uno le pica y ni piensa que va a salir sangre de él, pero si ven en otras epístolas van a encontrar qué tan humilde y manso es y fue este hombre y cuánto amor tuvo hacia los hermanos dentro de la iglesia.
para predicar el evangelio hacia el mundo. Era un apóstol muy audaz, muy valiente, pero su corazón hacia Cristo y hacia los hermanos de la iglesia, él tenía un corazón muy suave, muy ferviente también. También él era una persona que fue muy detallado en cuidar a los hermanos y a las hermanas. Y así, ese tipo de imagen y forma personales también se puede encontrarse bien en el libro de Filipenses. Y en este libro, por medio de estas epístolas, podemos ver su corazón y también ver de su testimonio. Él está confesando aquí su fe, pero también confesando y dando testimonio de su salvación y de su vida. No solamente testifica acerca de eso, pero también hacia a los hermanos quienes están recibiendo esta palabra, los está aconsejando también, los está animando para que vivan con el mismo corazón. Si ven en Filipenses capítulo 3, versículo 1 al 9, versículo 1 al 9 está escrito su testimonio de la salvación, de cómo lo ha recibido. No, versículo 10 al 14, él con su fe está testificando acerca de su propósito después de la salvación, su propósito de la fe. Y luego desde el versículo 15, desde el versículo, si ven hasta el 14, hasta el versículo 14 está escrito hablando de él mismo, pero desde el versículo 15 al 21 ahora está incluyendo nosotros, o sea, animando junto con los hermanos a nosotros los cristianos también. Por eso, el día de hoy, estudiando acerca del testimonio, testimonio de la salvación y de la vida cristiana de Pablo, creo que nosotros podemos recibir esta enseñanza como si él estuviese aquí sentado compartiendo su testimonio enfrente de nosotros. Creo que eso nos edificaría y nos ayudaría también. Por medio de su testimonio de la salvación, vamos a poder ver que la misma fe tenemos junto con Pablo y con eso podemos recibir consuelo también. Y también viendo la dirección de vida que él tuvo y también por su vida cristiana podemos nosotros reflexionar nuestras vidas y retomar el tiempo para decidir y para pensar cómo es que vamos a vivir desde ahora. Por eso primeramente veremos acerca de su testimonio de la salvación y después veremos el testimonio de su vida cristiana y por último veremos el ánimo que él comparte. En el libro de Hechos está escrito a muy detalle cómo es que Pablo llegó a conocer a Jesús y cómo se salvó. Y porque su conversión fue tan importante en el libro de Hechos, se mencionó 3 veces. Sale en Hechos capítulo 9, capítulo 22 y capítulo 26. Y si resumimos ese contexto, se puede simplificar en que él era una persona que muy religiosa, muy ferviente, quien perseguía contra los cristianos. Era fariseo también. En 1 Timoteo, él dijo que él es perseguidor, él es una persona insolente y violento hacia estos cristianos. Pero mientras él estaba a perseguir a los cristianos en su viaje a Damasco, él vio una luz brillante que perdió la vista y escuchó la voz de Jesús llamándole, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y en ese momento él pudo conocer a Jesús físicamente, personalmente, y fue transformado y cambiado y empezó a vivir una vida completamente diferente. Cómo es que él pudo recibir la salvación y cómo es que él pudo cambiar exteriormente. Todo eso está escrito en el libro de Hechos.
Y también esas escenas en cómo es que él recibió la salvación, esas son cosas. Está hablando de la diferencia del cambio que hubo exteriormente después de la salvación, pero acerca de su contexto, lo que exactamente es lo que recibió, ahí no sale bien el libro de Hechos. Pero para encontrar ese contexto de su fe, de lo que él sintió en su cambio de fe, eso sale bien en el libro de Filipenses. Pero cómo es que primeramente él confiesa cómo fue su estado antes de recibir la salvación. Antes de recibir la salvación, él era una persona, él confiesa que él fue una persona quien quiso justificarse por hacer buenas obras, así como otros judíos. Él quería hacer esas buenas leyes, guardar las leyes y utilizar sus buenas condiciones para ser recibido, para ser aceptado por Dios. Él está diciendo, si uno intenta entrar al cielo por buenas obras y por las condiciones físicas, él dice que él va a ser una de las primeras para entrar al cielo. ¿Por qué? Porque solamente juzgando las acciones o las obras de la carne y lo que él hace, él era una persona que era muy orgulloso de sus acciones. Pero en capítulo 3 de Filipenses, versículo 4, si leen ahí dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si uno puede entrar al cielo por su carne, él está confesando aquí que a él no escatimaba de nada, o sea, no le faltaba de nada y tenía esos pensamientos muy audaces y muy fuertes. Y luego él sigue diciendo que él tiene 7 cosas donde él siente orgullo en la carne. Primeramente, él sentía orgullo en tradición. Y él dice, él fue circuncidado al 8º día. Él no solamente fue un judío nomás, sino él fue un judío tradicional que fue el descendiente de Abraham, que fue circuncidado al 8º día. No es como cualquier gentil que vivía una vida gentil, luego se transformó al judaísmo, sino él nació ya desde una descendencia muy judía, muy religiosa y tradicional. Estos días, también el día de hoy, hay muchísimas personas quienes fían mucho en su religiosidad, en sus tradiciones religiosas, y uno confiesa, yo nací en una familia creyente. Ay, porque yo fui bautizado cuando era pequeño, por eso entré al cielo. Hay muchas personas quienes aún el día de hoy confían en esas tradiciones religiosas, pero apóstol Pablo, él también confiaba en estas cosas y creía de esa manera, pero él dijo que estas son cosas que no me pueden salvar. Y luego dice que él era muy orgulloso de su linaje. Él dice, yo soy del linaje de Israel. Él fue un israelita, alguien especial de la nación escogida, y no fue el que fue conversionado o transformado después de que pasó tiempo, sino por linaje de sangre. No sentía ninguna culpa y también dentro de la sociedad y de la clase él sentía orgullo. ¿Por qué? Porque era parte de la tribu de Benjamín. El rey Saúl es de la descendencia y es del tribu de Benjamín. Él viene de una familia de reyes. Y cuando Israel fue dividido entre Israel del norte y Judá del sur, la tribu de Benjamín se juntó junto con Judá del sur. Entonces, dentro de las 12 tribus, la tribu de Benjamín fue una tribu muy especial porque era una tribu donde había muchos reyes. O sea, él estaba muy orgulloso de que no viene de cualquier tribu, pero una tribu especial y poderosa. Y luego confiesa diciendo que él es hebreo de hebreos. O sea, tiene un fondo de gran educación.
sus padres, los dos eran judíos y no eran de mestizaje, no era helenístico, sino era una persona quien recibió esa creencia y su educación hebrea pura. Y él fue un poco diferente, aunque era de Tarsis, no era una persona que creció en tierra de gentiles, pero estrictamente fue criado dentro de reglas judías muy estrictas y recibió la educación más conservativa. Y hasta también él estuvo en una posición religiosa alta. Él era fariseo debajo de la ley. Los fariseos eran personas quienes seguían de la palabra, lo aprendían, lo memorizaban, lo compartían y seguían y perseguían para ser piadosos. O sea, religiosamente ellos estaban en una clase muy alta. Eran escolares de la Biblia. O sea, él estaba orgulloso en su pasión, en el celo que sentía. Y con su celo, él era perseguidor de la iglesia. Durante ese tiempo de los judíos, había muchas personas quienes perseguían a los cristianos como blasfemos. Y porque ellos lo recibían como sectas, lo que ellos hacían es que los perseguían, los querían desaparecer. Apóstol Pablo era una persona que tenía tanta pasión y tan ferviente que cualquier otra persona. El día de hoy también hay muchas personas, ellos confían mucho en su propia pasión. Y él dice, yo puedo ir al cielo porque yo soy muy apasionado, yo doy mucha ofrenda, yo ayuno muchísimas veces, yo tengo muchos servicios dentro de la iglesia. Esas personas confían mucho en sus propios esfuerzos. Y él también, apóstol Pablo, él era un legalista. Y en el versículo 6 dice que en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Moralmente, o ante la perspectiva humana, él vivió una vida limpia. No tenía algún defecto. Y parecía que ante las personas, si cualquier persona puede entrar al cielo, va a ser Pablo, porque él caía y tenía todas esas condiciones perfectas para entrar. Pero él llega a confesar que sí, yo tengo todos estos orgullos, pero ni una sola de esas 7 orgullos que yo poseo no me pueden ayudar a recibir la salvación, que ninguna de estas cosas me han salvado. El día de hoy, ¿cuántas personas están confiando en estas cosas y se esfuerzan tanto para entrar al cielo fiándose de esto, no? Sean acciones religiosas, esfuerzos humanos, guardando las leyes, muchísimas personas que el día de hoy con esas cosas únicamente desean entrar al cielo. Pero ante Dios, estas cosas nada importa. Y estas cosas no significan nada, pero también se convierten en un obstáculo para que uno, y le impide la salvación a uno. En el libro de Gálatas también, en el libro de Gálatas está escrito que esas personas quienes ser justificados por la ley, ellos son cortados de la gracia de Dios. Por eso apóstol Pablo confiesa diciendo que yo antes de ser salvo era este tipo de hombre. Y ahora confesa cómo es que él llegó a recibir la salvación. Si ven en versículo 7. En el versículo 5 y 6 está hablando de su pasado, pero en versículo 6 ahora dice, pero. En versículo 7 empieza con la palabra pero, ahora hablando de su salvación. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, por amor de Cristo.
Y ciertamente aún estimó todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo. En Hechos capítulo 9 está hablando cuando Pablo y cuando él era Saúl, él se encontró íntimamente con el Señor, con Jesús, en su viaje a Damasco. Y él preguntó, Señor, ¿quién eres? Hasta ese momento, él desconocía de Cristo, él no sabía quién era él. Teóricamente, claro que sí. Teóricamente, él ya conocía que él era alguien que fue crucificado en la cruz y que muchas personas le seguían a él. Él ya sabía acerca de eso, pero él personalmente, o sea, íntimamente y no pudo conocer quién era Jesús. Pero fue en ese momento cuando Pablo llegó a conocer a Jesús como su Salvador. Por su apóstol Pablo le preguntó, ¿quién eres? Y el Señor le responde diciendo, yo soy el Señor que tú persigues. Recibir la vida eterna viene en conocer a Cristo. La vida eterna viene de conocer a Cristo que fue enviado por Dios. Y el libro de Filipenses ahora está explicando cómo es que él llegó a conocer a Cristo. Él tenía varias cosas por las que confiaba en su pasado, pero él llegó a reconocer que todas estas cosas no tienen nada de uso ante Dios. Y esas cosas no solamente no tienen valor, pero al contrario, son cosas que yo debo tomarlo por pérdida para que yo pueda recibir y escoger a Cristo. Porque si yo me aferro de estas cosas hasta el fin, él reconoció que no va a poder recibir la salvación a final de cuentas. Por eso si ven en el versículo 7, él llega a confesar, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Esto es el verdadero arrepentimiento. Habría varios choques, varios conflictos y muchos éxitos que él ha conseguido, pero él los tuvo que tomarlo por pérdida para ganar a Cristo. Y no es que él amontone estas cosas de tu conocimiento de Dios y así tú lo conoces, sino tienes que dejar por pérdida, o sea, deshacer de tus errores. Por esa religiosidad, por ese esfuerzo religioso, uno pensó que pudo obtener a Cristo, pero el verdadero arrepentimiento es reconocer que nada de estas cosas tienen uso y tienen sentido, pero uno debe dejar estas cosas para poder recibirlo. Y al final de cuentas no es algo fácil dejar todos los esfuerzos, todo el celo que yo he amontonado en toda mi vida. Pero él muy audazmente dejó para ganar a Dios. Y eso es el verdadero arrepentimiento ante Dios. Versículo 8. Y si ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cuando ustedes ven la basura, ¿sienten lástima? No, nosotros ni nos volteamos a ver segunda vez. Así como eso, lo consideró como basura y quiso ser encontrado por Dios. Él aquí llegó a reconocer que él no se justifica por obras, sino solamente por medio de la fe en Cristo Jesús. Versículo 9 leamos. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. En el pasado, él estaba confiando en sus acciones, en sus obras. Pero él llega a conocer que sus obras no tienen nada de uso y luego lo considera como basura y los dejó para atrás. Eso es lo que uno debe hacer.
Y ahora solamente lo único que deseaba es recibir el perdón de pecados por medio de la fe en Cristo Jesús. Por medio de la fe, él pudo recibir la justicia por Dios. Y al momento de recibir la salvación, él empezó a predicar el Evangelio. El tipo de mensaje que él compartía a la gente era muy similar a este. Marquen aquí y ahora vayamos a Hechos. El libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, versículo 38 y 39. Esto era el contexto, el mensaje central por la que él utilizó para evangelizar. Leamos: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces su mensaje central es que por medio de él va a ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree. Y esto fue la palabra por la que él fue salvo. Y eso es el mensaje por la que él está compartiendo junto con los hermanos. Apóstol Pablo, así como nosotros, él recibió la salvación por el arrepentimiento y por la fe en el Evangelio. No por leyes, sino por la fe, él fue justificado por Dios y así recibió la salvación. Esto es el testimonio de su salvación. Y después de la salvación, ahora está compartiendo su testimonio de vida cristiana. Es que cómo es que él vivió y cómo es que él quiso vivir. Regresemos a Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Después de su salvación, ahora él tuvo una nueva meta y una nueva dirección en su vida. Antes de recibir la salvación, era una persona que intencionalmente viajaba a Damasco para perseguir a los cristianos. Pero después de recibir la salvación, al mismo momento, después de recibir la salvación, ¿creen que fue a hacer lo mismo para perseguir a los cristianos? No, si hay un cambio en el corazón, significa que va a haber un cambio en la vida. Ahora uno se ha convertido en nueva criatura dentro de Cristo. ¿Sí? ¿Y eso qué significa? Que uno ahora tiene nuevos valores en la vida y ahora tiene nuevos propósitos en la vida y va a seguir por ese nuevo camino. Por eso, el propósito y la meta que él tuvo en su vida restante era únicamente Cristo. Apóstol Pablo hizo 2 preguntas a Jesús en su viaje a Damasco. Y eso es lo que también nos da la lección. Regresemos en Hechos capítulo 22. Hechos 22. Estas son las 2 preguntas que él preguntó, que le hizo a Jesús. Capítulo 22, versículo 8. Otra vez, comparte testimonio de lo que él compartió en Hechos 9, aquí en el 22. Pero versículo 8. Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
Lo que ciertamente es necesario para que uno reciba la vida eterna es llegar a conocer quién es Jesucristo. Él pasó por esa experiencia donde personalmente llegó a conocer quién es Jesucristo y por eso recibió la salvación. La persona que realmente ha recibido la salvación ahora va a aventar esta segunda pregunta. Ahora, ¿qué haré, Señor? Versículo 10, veamos. Versículo 10, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Uno después de recibir la salvación, ese conocimiento no solamente le queda por teoría o por información, sino tu vida va a cambiar. Uno ya no vive de la misma manera como en su pasado, sino 180 grados cambia y uno empieza a vivir una vida completamente diferente y eso es la nueva vida que los cristianos verdaderos llegan a vivir. Por eso Jesús también le dijo a Pablo que un hombre llamado Ananías te ordenará lo que harás que hacer. También él dijo que Ananías es un varón piadoso, es lo que yo utilizaré, es el instrumento que yo utilizaré para que predicase el Evangelio. Ahora veamos en Hechos 26. Aquí es escrito su tercer testimonio en Hechos 26. Capítulo 26, versículo 15. El mismo contexto lo comparte. Versículo 15. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora Jesús le muestra la dirección a Pablo acerca de la nueva dirección que debe tomar Pablo. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Después de recibir la salvación, él ahora se convirtió. Dios quiere que él se convierta en testigo de Cristo. Versículo 17. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Versículo 18, leamos juntos. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto fue la dirección y el propósito que Dios le dio a la nueva vida de Pablo. Y Pablo también, él quiso que Cristo fuera el meta de su vida. Y el detalle de su meta está escrito en Filipenses. Regresemos a Filipenses capítulo 3. Ahora, él tomó a Cristo como su nuevo meta de la vida y para cumplir esa meta, él decidió en conocerle más. Versículo 10. Ahí dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. En inglés está más detallado y dice, a fin de conocerle. Él, después de hallar el Evangelio, él conoció por experiencia a Jesús, pero ahí no termina. Él conoció de Cristo, pero él anhelosamente deseó en conocer profundamente de Dios. Y más íntimamente quiso comunicarse con Dios. Y no solamente eso, el hecho de que él tuvo prosigo como una meta de conocer a Cristo,
Eso significa que uno quiere imitar a Cristo. Versículo 10. A fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Él quiso experimentar la muerte y la resurrección de Cristo. Él quiso imitarlo y seguirlo en su vida. Así como sufrió, de tal manera como sufrió Cristo, Pablo también quiso participar y experimentar lo mismo. Pero esto no es un propósito de vida que únicamente o especialmente tuvo Pablo, sino es algo que generalmente todos los cristianos han de tener. Apóstol Pablo también, cuando él estaba capturado en la isla de Patmos, apóstol Juan, él también dijo, yo soy su hermano que copartícipe del sufrimiento de Cristo. Él de cualquier manera quiso parecerse más e imitar más a Cristo. Por medio de su vida, él anheló y esperó se puede revelar a Cristo. Si vemos en Filipenses capítulo 1, Filipenses 1, versículo 20. Ahí sale su gran esperanza y anhelo. Capítulo 20 y 21, leamos juntos. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Su único anhelo y esperanza es que no importa cómo viva, que por vida o por muerte, cualquier cosa que él haga, solamente magnificado sea Cristo en su cuerpo. La vida de Pablo, donde su meta era Cristo, eso era conocerle más e imitarlo. Y por medio de su vida, él quiso predicar y compartir a Cristo. Versículo 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Hay personas quienes con un corazón puro predicaron a Cristo, o algunas personas predicaron el Evangelio, quienes predicaron el Evangelio para su propia fama, y también hay otras personas quienes predicaron a Cristo, quienes estaban blasfemando o también burlarse del apóstol Pablo, pero el testimonio, lo que comparte aquí apóstol Pablo, él dice, no importa cómo se ha compartido, a final de cuentas yo quiero que solamente su nombre, el nombre de Cristo, sea magnificado. Y él, únicamente para predicar el Evangelio de Cristo, él no escatimó su propia vida. Por eso, después de recibir la salvación, su propósito de vida aquí está testificando y compartiendo que él, eso es Cristo. Si vamos a Filipenses 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Después de tomar a Cristo como su meta, ahora él no vio a su derecha o a su izquierda, sino únicamente él fue mirando adelante. No solamente teniendo eso en cuenta, no solamente tomó esa meta de conocer a Cristo, sino él vivió una vida
avanzando, marchando hacia Cristo. Por eso Él aquí está compartiendo que tomando esta meta por Cristo no es algo que Él hizo, sino que eso es el camino que Cristo me ha abierto, que me ha mostrado. Él es el que primeramente le preguntó al Señor, ¿no? ¿Quién eres? Y luego le preguntó, ¿qué haré? No es que uno haga cualquier cosa que uno desea hacer, sino es Dios quien me abre el camino y yo solamente debo seguirla. Por eso Él dice que yo prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Yo quiero seguir lo que Cristo me hace seguir. Su propósito anteriormente era capturar a los cristianos, perseguirlos y matarlos, pero Cristo lo captura. Cristo captura a Pablo y le enseña nueva vida. Ahora siendo aferrado por Dios, por Cristo, ahora tiene un nuevo propósito. Para explicar más fácilmente el versículo 12, su nueva dirección de vida es Cristo. Y es Cristo quien se aferró de apóstol Pablo. Y para que Pablo pudiese cumplir este propósito, continuamente corrió para esto. Y aquí, por eso él dice que no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. O sea, que aunque aunque haya recibido la salvación, continuamente estoy batallando con mi naturaleza pecaminosa. Pero él se está esforzando continuamente, batallando y chocando para obtener esa santificación, para correr, para marchar hacia adelante, para llegar a Cristo. Muchas personas crean propósitos, crean muchos planes y nuevas direcciones, pero uno realmente no vive conforme a esos planes con todo su esfuerzo. Pero apóstol Pablo, él no vio de sus dos lados, sino únicamente vio por delante a Cristo y avanzó únicamente. Así también nuestra vida cristiana, uno no lo debe hacerlo pasivamente, sino debe hacerlo muy activamente. Porque la Biblia también dice que el reino de los cielos es para los violentos, quienes son violentos, quienes se aferran. Ellos quienes reciben los galardones. El apóstol Pablo no únicamente corrió hacia esta meta, pero solamente se enfocó en una. Si uno pone varios propósitos, varias metas, es difícil de cumplir todas. Apóstol Pablo, para él, ya es difícil nomás para agradar a Jesús mismo también. Versículo 13. Versículo 13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. En coreano dice, ¿no? Pero una cosa. Es una cosa que estamos haciendo. Una cosa en lo que hago es Cristo, la cual es mi meta. Él ya no pensó de su pasado, ni miró tan lejos de su futuro, sino ahorita, en su presente, su momento dado, hizo todo y le dio todo su esfuerzo para ganar a Cristo. Por eso, una cosa hago, está en término presente. No está hablando de que una cosa hice ni una cosa haré, sino día a día, el día de hoy, el momento de ahora, si yo le estoy entregando y dedicando con todas mis fuerzas para Cristo o no. Honestamente, el pasado de la vida del apóstol Pablo es una vida muy avergonzada. Si él, aún hasta ahorita, estuviese tan aferrado en su pasado, no pudo haber vivido tan celosamente para el Señor. Y muchas personas aún están aferrados en su propio pasado que no pueden vivir su presente.
Muchas personas dicen, yo no tengo el derecho, yo no merezco vivir para el Señor. Por eso ligeramente y moderadamente viven su día a día. Porque están aferrados en sus pasados, en sus errores del pasado. Y hay otras personas quienes se preocupan de su pasado o quienes se aferran de su pasado dicen, yo antes vivía muy bien, yo antes hacía mucho mejor. Pero qué bueno, qué bien hay que uno hace bien en el pasado y el día de hoy no. Si uno dice, yo en el pasado hice muy bien, me esforcé mucho, no sean aferrados en el pasado. Porque también hay otros quienes están tan aferrados en el futuro que no pueden vivir el día del presente de hoy. Sí, es muy necesario a que preparemos para el futuro, pero no debemos de guardar demasiado temor o una preocupación tan excesivo de nuestro futuro que nos abstenga a vivir el presente. Apóstol Pablo no quiso vivir el día de mañana, sino vivir hoy. Hay un libro llamado, escrito por C.S. Lewis. Y en esa parte del libro está escrito como un tipo de carta que el tío Satanás, estaba enviando hacia su sobrino Satanás de cómo hacer caer a Cristo. Entonces a su sobrino le dice, hazlos que se aferren a su pasado, que se obsesionen de su pasado, que se distraigan en su presente y estén tan aferrados hacia su pasado y así consuélalos. U otra manera, que esas personas sean aferrados en sus accidentes o errores, que caigan en decepción por sus acciones del pasado. O también, o darles grandes temores, tantas fantasías y tantas preocupaciones acerca del futuro. ¿Por qué? Porque ante Satanás, su enemigo es Dios, ¿verdad? Y ese Satanás dice, es porque nuestro enemigo es Dios, nuestro enemigo quiere que las personas vivan para lo presente y lo presente se obtienen. Y lo que se vive en el presente está conectado con lo eterno. Por eso nuestro enemigo quiere que las personas vivan en el presente. Por eso nosotros siendo Satanás, hay que hacerlos que ellos fíen únicamente en su pasado y en su futuro y no en el presente. Pero nosotros debemos vivir para el Señor ahora. No hay que mirar para atrás. Porque Jesús también ha dicho que las personas quienes se aferran detrás no van a poder entrar al reino de los cielos. Apóstol Pablo tuvo esta meta clara y se extendió y avanzó hacia ella. Y él se aferró en la creencia y en la fe de que esta meta lo va a regresar como premio, como galardón. Si ven en versículo 14. Versículo 14 dice, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Porque él conocía que una vez cuando llegaba a la meta, la cual es Cristo, él va a recibir el premio del Supremo. Así como los atletas para las Olimpiadas, ellos se entrenan muchísimo y juegan muy bien en el partido y en los juegos. Pero si los atletas solamente están enfocando de los premios, del dinero, de la recompensa que ellos van a recibir, no van a poder concentrarse bien en el juego. Cuando uno está en el juego, lo únicamente donde se debe concentrar es la meta de ganar. Y únicamente el que gana
Únicamente el ganador recibirá ese premio, esa recompensa. Así como eso, él vivió prosiguiendo esa meta, la cual es Cristo, porque él ya conocía muy bien que Dios lo iba a repagar por el premio. Por eso, al final de su vida, él confiesa. Si vemos en 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo 4, versículos 6 al 7. Leamos juntos. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Él tomó a Jesús como el propósito de su vida y corrió hacia ello. Y una vez cuando él acabe con la carrera, acabe con la batalla, dice que está guardada lo que el Señor tiene prometido. Nosotros podemos vivir viendo ese galardón que se nos promete. Y si regresamos a Filipenses, ahí él testifica que él no recibió la salvación por sus obras, sino por la fe. Y él quiso, y la meta de su vida era Cristo nomás, era conocerlo más profundamente, imitarlo y compartir su mensaje. Y para ese propósito, él dio todo su esfuerzo. Y eso es su testimonio. Y después de dar su testimonio de salvación y su testimonio de vida cristiana, es ahora nos está animando. Si vemos desde el versículo 1 al 14, él está compartiendo que él vivió de esta manera y él fue de este modo, pero ahora la manera cambia en versículo 15. Versículo 15, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Después de compartir su testimonio personal del mismo método, ahora nos está animando y aconsejando a que vivamos de cierto modo. Esto es el verdadero testimonio, ¿no? Que uno se anima uno al otro, que uno consuela uno al otro. Y cuando habla los que somos perfectos, está hablando a esas personas quienes tienen la fe madura, no que han llegado a la perfección, sino personas quienes ya han crecido en la vida cristiana, que ya han pasado años en su vida cristiana. Como cuando un niño crece con el paso del tiempo, nuestra vida cristiana también con el paso del tiempo ha de crecer. Todos los que somos perfectos, o sea, que si uno ya ha crecido en la vida cristiana y en su propia fe, ha de tener este mismo sentir. Versículo 15. En inglés está diciendo que hay que tener este mismo corazón. Y si aún ahora uno no siente lo mismo o no tiene ese mismo corazón, dice que eso también Dios lo revelará a ustedes. Nos está diciendo que hay que tener el mismo principio, el mismo sentir, el mismo criterio, todos juntos y vivir de esa manera. Versículo 16. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Está diciendo que sigamos una misma regla, una misma cosa.
Y esto es un testimonio que no solamente se le aplica para apóstol Pablo, pero con el mismo corazón, con el mismo sentir y principio, todos nosotros hemos de vivir de la misma manera. O sea, nosotros no solamente, no somos observadores, no somos la audiencia que solamente miramos a apóstol Pablo correr esa carrera, sino nosotros, después de la salvación, somos personas que debemos de batallar juntos en esa carrera. Pero mientras pasa el tiempo, nosotros nos convertimos en observadores y decimos, observamos que uno vive bien, que uno está haciendo mal y otro hace bien, y nosotros no debemos de estar criticando que apóstol Pablo vivió de esta manera y como si estuviésemos viéndolo de lejos, sino viendo varios ejemplos, varios hombres ejemplares y solamente sentir celos. Nosotros también hay que participar, hay que también imitar esas vidas y seguirlos y correr juntos. Teniendo el mismo corazón, sintiendo lo mismo, hay que vivir de la misma manera. Cada quien, porque es diferente el tamaño de su fe y la capacidad de su fe. Él nos dice que nosotros aún hay que tener el mismo corazón y el mismo sentir. Y a continuación, y luego dice que hay que imitar a ellos quienes tienen buena fe. Y el hecho de que el hecho de que apóstol Pablo está compartiendo esto, no lo está compartiendo para presumir de su vida, sino él realmente desea que todas las personas imiten su vida e imiten a esto. Versículo 17, como dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es una bendición realmente de que haya muchas personas con las que podemos imitar. Dentro de la iglesia también hay muchas personas ya maduros en la fe. Y que tengamos hacia ellos es una gran bendición. Pero si no los imitamos, entonces no edifica. Primeramente, nosotros hay que imitar a Cristo y luego hay que imitar a los grandes antecesores de fe y luego imitar a los que tienen buena fe y quienes están alrededor de nosotros. Y también hay que conocer que nadie es perfecto en ese lugar, pero cada uno de nosotros tenemos nuestras ventajas. Podemos imitar y recibir enseñanza de esas buenas ventajas de otros. Y yo mismo debo entregarle todo y dar todo mi esfuerzo para que yo pueda ser un buen ejemplo para los demás. Dice, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Por eso, debemos de seguir a esas personas. Y nosotros también ser ese buen ejemplo. También para vivir una buena vida cristiana, apóstol Pablo nos advierte que hay que tener cuidado con las doctrinas incorrectas. Cuando tenemos una buena meta, lo que se convierte en obstáculo son las enseñanzas incorrectas. Y eso sale en versículos 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y el gran motivo por la que apóstol Pablo está hablando de todo esto es porque durante ese momento había muchísimas enseñanzas incorrectas y falsas. Por eso en el principio de capítulo 3, versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros. No se refiere literalmente de los perros que ladran, de los animales,
sino le estaba advirtiendo que hay que guardarse y tener cuidado de la circuncisión, a esas personas que hacen caer a los demás por las enseñanzas incorrectas, por esos engaños. Y había dos engaños o dos ideas muy incorrectas en ese momento. Uno es de las personas quienes quisieron guardar las leyes perfectamente para entrar al cielo. Y el segundo, había el gnosticismo. Las personas dicen que tu cuerpo ya está corrupto, por eso vive como quieras. Había esas falsas enseñanzas diciendo que solamente mira las cosas materiales que hay en este mundo, a las cosas mundanas, y vive como quieras. Por eso en versículo 18 dice que ellos son como enemigos y están sirviendo su propio vientre, que significa que ellos únicamente se preocupaban de beber y de qué comer, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En nuestra vida cristiana también hay que tener muy cuidado porque estas ideas incorrectas puedan entrar en nuestra vida. Puede que la palabra en sí diga que hay que vivir para el Señor, pero cuando vemos al mundo, hay veces cuando nos vemos como necios. Pero no hay que ser llevados por eso ni ser engañados por eso, sino hay que mirar el cielo únicamente, porque claramente existe lo que en la resurrección y claramente existe el cielo. Por eso hay que esperar anhelando la segunda venida. Versículo 20 y 21, leamos juntos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra esperanza está en el cielo, nuestra ciudadanía verdadera está en los cielos. Aquí, hablando de la transformación del cuerpo, la salvación del espíritu, ya lo recibimos por la fe, pero una vez cuando regrese el Señor, claramente vendrá ese día cuando el Señor transformará nuestro cuerpo físicamente. Por eso hay que tener esa esperanza y hay que anhelar ese día, porque las personas quienes anhelan ese día no vivirán fijando sus ojos en este mundo, sino fijarán sus ojos en Cristo, imitando a Cristo, aprendiendo y conociéndole más y predicando su mensaje más. Y una de las claves para no caer en la suciedad y no caer en este mundo es tener nuestra esperanza en el cielo. Porque hay que poner nuestra mirada y poner nuestro deseo que nuestro cuerpo será transformado en una manera gloriosa. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Esto ha de ser nuestro testimonio. Por eso, por medio de Filipenses capítulo 3, hemos visto acerca de del testimonio de salvación del apóstol Pablo y también hemos visto el testimonio de su vida, en qué tipo de dirección él tuvo. Y nos está aconsejando y animando que nosotros también hay que tener el mismo corazón y seguir la misma regla y mismo deseo en nuestra vida cristiana. No hay que considerar ni observar la vida de apóstol Pablo y otros antecesores de fe como algo de que tener celos como de lejano, sino realmente aplicar nuestras vidas, aplicándonos con el mismo corazón.
porque hay muchos antecesores de fe antes que nosotros, han vivido ese tipo de vida y ya están en el lado del Señor. Ahora nosotros, es nuestro turno, es nuestra oportunidad ahora, y espero que todos nosotros podemos gastar y utilizar el resto de nuestras vidas corriendo para el Señor hasta que venga ese día. Oremos juntos. Señor, que estás en los cielos lleno de amor, te damos gracias. Te damos gracias por habernos salvado, que nos has dado esa eterna esperanza del cielo. Te agradecemos por habernos dado la palabra, por habernos dado la enseñanza de hoy, por habernos despertado en nuestro corazón. Señor, te confesamos de nuestras debilidades. Señor, te pedimos que tú aferres de nuestras vidas y sostengas nuestras vidas para que nosotros más fuertemente y con más esfuerzo podemos vivir para ti. De vez en cuando podamos caer, pero ayúdanos para que al instante y rápidamente podemos recuperar nuevas fuerzas, levantarnos otra vez y poniendo nuestra mirada en ese día, en cuando regreses, nosotros deseamos vivir para ti hasta que nos paremos ante ti. Por favor, aferra nuestra fe y ayuda para que en esta región de Chicago podamos predicar a muchísimas más almas perdidas. Y para esa obra, Señor, ayúdanos a unir todos nuestros corazones para que podamos con mucho esfuerzo vivir para esa obra. También, Señor, ayuda para que el seminario que está pasando en la iglesia de Hawái, nuestro pastor pueda concluirlo bien y pueda regresar con bien. Y los hermanos que están en camino de regreso desde Kentucky, Señor, te pedimos que tú los guardes hasta que puedan llegar bien a casa. Señor, te pedimos que tú nos guíes para que todo lo que hemos aprendido hoy podamos aplicarlo y lo podemos utilizar en nuestras vidas. Y oramos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesús, que nos ama. Amén. Vamos a entonar himno.